clase solo en la universidad desde hace 27 años y bueno, ¿por qué estoy aquí? No voy a presentarme un poco por qué estoy aquí. Y la razón por la que estoy aquí es, bueno, tiene que ver un poco con mis hijos y como ya ha dicho Israel, pues yo hace 12 años empecé a escribir unos cuentos de matemáticas para niños en un blog abierto. ¿Sabéis lo que es un blog? ¿Los más jóvenes? Sí. Es una cosa como Twitter, pero sin restricción de caracteres y sin Elon Musk. Bueno, pues empecé a escribir un blog de cuentos para niños y todo porque empecé a escribir un blog de cuentos para niños, pues por mis hijos, ¿no? O sea, yo me había dedicado, hice matemáticas, yo cuando estudiaba matemáticas quería ser profesora de secundaria, pero porque tampoco sabía qué era ser profesora de la universidad, francamente. Yo tenía pocos referentes en mi familia, cero o ninguno, no sabía qué hacía una profesora de la universidad. Luego, como disfruté tanto, y eso sí es verdad, de mi carrera, ¿no? con todo el sufrimiento y todas las frustraciones que conlleva estudiar una carrera de matemáticas, que es un poco durilla, pero me gustó mucho y luego me enteré de que, pues, que había una forma. Yo no quería dejar nunca de estudiar matemáticas y me enteré que en el sistema universitario pues había una opción de que te quedaras toda la vida estudiando matemáticas y que encima te pagaran para vivir un sueldo más o menos decente, que era hacerse profesor de la universidad. Daban muy pocas clases, pero el resto estabas trabajando, estudiando, investigando. Y ahí me quedé. Entonces, yo nunca había hecho divulgación. De hecho, no sé si sabía que existía la palabra. Bueno, sí sabía que existía la palabra, pero nunca en mi vida había hecho divulgación. No hablaba de matemáticas con nadie fuera de mi entorno. Bueno, pues era mi trabajo y ya está. Y tampoco consumía divulgación. O sea, yo me leía mis artículos de investigación, no los míos, tampoco tengo tantos, los de otros investigadores para inspirarme o para encontrar herramientas que me sirvieran en mi investigación y ya está, ¿no? Y luego ya me leía pues libros de viaje de Javier Reverte o novelas de Eduardo Mendoza o de Almudena Grandes. O sea, yo no leía, yo estoy aquí por Martin Gardner, no sabía quién era Martin Gardner en aquella época, hasta que nacieron mis hijos. Y cuando Salvador y Ventura, bueno, mis hijos tenían 6 y 8 años respectivamente, pues una tarde jugando con ellos, yo llevaba puesto una camiseta con un número pi. No era la primera vez que los niños veían el número pi, porque su padre también es matemático, los pobres, y somos matemáticos y un poco idiotas, ¿no? Siempre llevamos camisetas de pi y cosas así muy nerds. Y el chico, Ventura, el pequeño, dice: mamá, eso que llevas dibujado en la camiseta, ¿qué es? ¿Una portería de fútbol o una mesa? Que era el número pi. Y dice: es que se va a caer. Como tenía una patita redondeada, y dije: no, Ventura, bueno, que se me olvidó que tenía, digo, esto es un número. En realidad es mentira, es una letra. Pero bueno, siempre decimos que es un número, es una letra, es la letra pi. Digo, es un número, Ventura, que está entre el 3 y el 4. Y Ventura, que tenía 6 años y no había sido expuesto a todavía números irracionales, dijo: eso es mentira, mamá. No hay números entre el 3 y el 4. Viene el 3 y después el 4. Y digo: no, de hecho hay infinitos. Y ya saltó el grande: ¿qué es infinito, mamá? ¿No? Y digo: bueno, infinito es que nunca se puede alcanzar, siempre se puede sumar más. Entonces en ese fue el momento en que el padre cogió el perro y dice: voy a darle un paseo al perro, que es lo que hace. ¿Qué es lo que hace cada vez que las cosas se ponen densas? Digo: ya las he paseado 3 veces, no pasa nada, ¿no? Y de hecho me dijo: has sido tú la que has decidido hablar de irracionales con los niños. Y total, que yo decía: bueno, Ventura, pi. Eso fue para mí un día muy importante en mi vida, porque fue el primer día que dije, con todas las matemáticas que yo sé, bueno, tampoco que sepa mucho, tú sabes, pero quiero decir, era doctora, ¿no? Digo, con todas las matemáticas que sé, con todas las ganas que tienen estos dos de saber, y nos falla una cosa, que es el lenguaje, ¿no? El cómo me comunico con mis hijos que no saben matemáticas. Y bueno, yo le decía: Ventura, además es un número muy importante, pi, es 3 y una mijita. Y él decía que no, mamá, que está el 3 y después está el 4. Y el otro: que es infinito, mamá. Y yo: mira, es 3 y un poquito más. Y además es tan importante que si no conociéramos el número pi, no podríamos medir los círculos. Y dijo él: ah, claro, ahora lo comprendo todo, mamá. Bueno, tardó un rato, no fue todo, pero que no voy a dejar aquí los tiempos. Todo como TikTok, con cortes. Ahora, claro, lo comprendo todo, mamá. Por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Bueno, no es eso exactamente. El caso es que aquel día, de hecho por la noche,
cuando lo fui a darle los besitos, después eran pequeñitos, bueno, se los sigo dando si me dejan, al mayor no, porque está estudiando en Escocia y me viene muy mal, pero en aquella noche dice, mamá, dame pi besitos, porque él se quedó dándole vuelta al pi y le había fascinado aquel número que intentaba escribir y tal. Dice, dame pi besitos. Y digo, yo no sé dar pi besitos. Y dice, 3 grandes y 1 chiquitito. Digo, vale. Y desde entonces en casa, yo que soy más tonta que el niño, más novelera, pues siempre damos pibecitos. Sobre todo cuando la señora esa que se llama adolescencia se lo come y no me habla, yo, dame pibecitos. Y dice, mamá, por favor, digo, ¿lo inventaste tú? O sea, bueno, pero quitando las cosas, mi próximo libro se va a llamar La adolescencia y su puta madre. Pero bueno, quitando, ya lo sabéis el título, todavía no está aquí. El caso es que yo tenía un blog personal donde escribía de todo menos de matemáticas. O sea, yo no escribía de matemáticas nunca en mi blog, escribía, yo he querido siempre ser escritora, he querido ser filósofa, he querido ser cantante, he querido ser todo. Y escribía ficción, pues algún relato de ficción o algún cuentecito pequeño, recetas de cocinas que me inventaba o un viaje, me encanta la literatura de viajes, yo no hago literatura de viajes. Pero como me gustaba mucho y siempre me ha gustado leer sobre viajes, pues escribía viajes, yo ahí intentando ser una Javier Reverte, y entonces empecé a contar esto que os estoy contando. Lo conté en mi blog y dije, me ha pasado esto con mis hijos y ha sido muy sorprendente porque no tenía herramientas para comunicarme con ellos, no eran personas que querían saber, tenían curiosidad, yo tenía el conocimiento, pero hacía falta pues un poco encaminarlo todo hacia ellos, ¿no? Y lo que hice, porque además le dije ya, seguimos hablando sobre el número pi muchos días, y digo, además pi es un número, mira, no hay 2 números que tú, porque ya el mayor estaba empezando con a hacer división, y digo, no hay 2 números que al repartirlo, no al dividirlo, nos dé como resultado pi. Eso es muy chulo. Y me dice Salvador, ¿pero los habéis probado todos? Digo, bueno, no lo hemos probado todos. Es que, ¿y si hay alguno? Y digo, no, pero se puede demostrar que no se puede poner pi como la relación entre 2 números enteros. Y al cabo de unos días, Salvador llegó y dice, mamá, ya sé cómo poner, lo sabía, pi es racional. Así son las conversaciones en mi casa, también te digo. Y digo, ¿por qué es racional? Y dice, 314 dividido por 100. Digo, eso es 314. Y dice, ajá. Digo, eso no es pi. Dice, ya lo sé, pero me falta muy poco. Y llevo solo un día con las fracciones. O sea, os lo habéis currado poco, ¿no? Entonces yo empecé a escribir en mi blog personal. Dije, mira, pues me he inventado un cuento con unas ovejitas, hay una pastora que es pelirroja y con gafas, no sé, pues medio por ahí, ¿no? Y 2 niños que le van preguntando a la pastora, y la pastora, bueno, me inventaba cuentecitos. Y voy a ir rápido los grafos. Y en Twitter, pues a través de Twitter, la gente compartía la entrada esa de mira un cuento de una mamá matemática para sus niños, no sé qué para sus niños, para explicar matemáticas a sus niños. Pues una de las personas a las que le llegó aquellos cuentos es Raquel García de Molins, dibujada por ella misma, Raquel Berrifín, que es la autora de todas las ilustraciones que estáis viendo, y a ella le hizo mucha gracia lo de los cuentos así llenos de matemáticas, que en principio estaban solo en mi blog. Y me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos así en plan pro, no? O sea, tú escribes los cuentos, en plan pro quiere decir, en plan sin cobrar, ¿no? Claro, como se hacen todas estas cosas, ¿no? Tú escribes los cuentos y dices, yo hago las ilustraciones porque me parece un proyecto muy bonito para las familias, porque ellas no saben muchas matemáticas, pero con los cuentos los padres y las madres pues van a tener la opción de aprender un poquito de matemáticas mientras le cuentan un cuento, ¿no? Que es como, yo creo que es como se aprende todo, ¿no? Que es con cuentos, con historias. Nos gustan que nos cuenten historias, aprendemos vocabulario, aprendemos geografía, todo lo aprendemos con las historias que nos cuentan, con los cuentos que leemos, pues también las matemáticas dentro de los cuentos. Y ella dijo, bueno, pues vamos a empezar un blog, ¿no? Esto suena así como un chiste, van una andaluza y una catalana, se encuentran en Twitter y se ponen a hacer un blog. Hicimos el blog Mati y su Mateaventuras, ella es la que eligió los personajes y, bueno, claro, había leído el cuento de la pastora que era pelirroja y con gafas y entonces, pues digo, Mati es una matemática, que es el personaje principal, la heroína es Mati y ella la pintó pelirroja y con gafas. También dices que tampoco he visto nunca una matemática, o sea que no soy la única que te he visto a ti.
no sé cómo son las matemáticas en general, si hubiera visto y dice, pues son pelirrojas y con gafas. Ellos se parecen bastante a Salvador y a Ventura, no se aprecia muy bien en la foto, pero este es Ventura, este es el del pequeño y este era Salvador. Se parecen bastante a los niños y el perro no se parece nada a nuestro perro porque no había visto ella en ninguna foto, mi perro es negro. Pero bueno, el perro se llama Gauss y es el que pone el contrapunto a todas las historias para que no sean empalagosas, ¿no? Y un gamberrete y tal y cual. Y bueno, Salvador y Ventura ya no son así, evidentemente. Salvador está terminando física, en casa le llamamos el cerdo traidor, con cariño, y lo hemos desheredado, el cerdo traidor lo llamamos. Hombre, es que su papá y mamá son matemáticos, hay que ser muy cerdo y muy traidor. Estudiar física, lo seguimos queriendo y Ventura pues está empezando este año matemáticas. El caso es que, bueno, ahora había un problema. Ese Ventura es lindo. Ventura es el que es del libro de la adolescencia. Bueno, pues el caso es que ahora había un problema, porque claro, los 3 primeros cuentos, ¿de qué surgieron las ideas? ¿De dónde me surgió la inspiración? De las preguntas de mis hijos. Mis hijos eran niños normales, más o menos. Mis niños hicieron 3 preguntas y se fueron a jugar. O sea, pasaban de su madre, de sus cuentos, del blog y de todo. Ellos eran niños y querían pegarle patadas a cosas, es lo normal, ¿no? Y ahora yo de que escribía, ¿no? Ya había como adquirido un compromiso y además me hacía gracia, porque sobre todo me hacía mucha gracia, os lo tengo que confesar, no por lo que yo pudiera aportar, sino por los dibujos que hacía Raquel. O sea, es que a mí me encantaba mandarle el cuento y que ella mandara las ilustraciones. No fue ningún gesto mío así heroico, voy a salvar las matemáticas, ¿no? Sino voy a escribir unos cuentos chulos para que esta mujer haga dibujos chulos. Esa fue mi motivación principal y por los niños, ¿no? ¿Y ahora de qué los escribo? Porque yo tenía experiencia cero en hablar de matemáticas con niños. Y con niños no me refiero solo con niños, con gente joven de menor de 18 años, sino con gente que no sabe matemáticas. Cuando yo hablo de niño o de niña me refiero a una persona que no sabe matemáticas. Puede tener la edad de mis hijos, puede tener la edad de mis padres, que no han tenido acceso a la educación y entonces no saben matemáticas, o pueden tener 40 años, pero tuvieron acceso a la educación, pero no se acuerdan de las matemáticas o las rechazaron desde el momento primero y entonces no entró nada en su cabeza. Gente que no sabe matemáticas, ¿no? Que no tiene una mochila de conocimientos previos. ¿De qué se le habla a esta gente? Digo yo, ¿de ecuaciones diferenciales, de integrales? ¿Qué se le cuenta a la gente que no sabe matemáticas? No tengo ni idea, o sea, nunca había leído divulgación, nunca había hecho divulgación. Entonces, los primeros cuando empezamos a hacer el blog de cuentos, que está, por cierto, disponible, lo buscáis Mate, son Mateaventuras. O sea, hace mucho que no escribimos ninguna entrada, pero las matemáticas siguen siendo la misma, desde el tiempo de Pitágoras, o sea que tampoco han cambiado tanto. Quiero decir que todo es válido, sigue siendo válido. Lo que hice fue copiar, o sea, copiar, empezar a leer yo libros de divulgación y ver blogs de divulgación, que había una cantidad inmensa, por cierto, yo no sabía, y ver qué contaban otros, no copiar las entradas ni copiar los capítulos, sino decir el tema, ¿no? ¿De qué hablan los libros de divulgación? ¿De qué matemáticas se les puede enseñar a la gente que son niños, tengan la edad que tengan? Y bueno, pues empezamos con capítulos sobre temas que aparecen en casi todos los libros de divulgación. La sucesión de Fibonacci, que además es muy chula, y lo digo también en primaria y en secundaria. Pues se contaba un poco qué era la sucesión de Fibonacci y hay una actividad muy chula que la descubrí cuando estaba preparando la actividad del blog, que se llama el fractal de Fibonacci, que se puede hacer recortando con papel, es una cosa impresionante, no me voy a parar porque quiero llegar en un momento a decir grafo, por lo menos decirlo. No porque, o sea, no es mérito mío, es que cuando me puse a investigar para hacer el cuento de Fibonacci, pues descubrí cosas que tampoco yo sabía. O sea, que yo he aprendido, más que con la divulgación, yo más que enseñar, lo que he hecho es aprender un montón, porque cuando me he puesto a estudiar temas que eran de divulgación. Bueno, pues el tema de la sucesión de Fibonacci, yo digo que la actividad del fractal de Fibonacci es chulísima, que se puede hacer con niños en primaria y en secundaria también. Sobre la razón áurea y sobre las proporciones y coger la tarjeta de crédito, ¿no? No tengo ningún cuento dedicado a la razón cordobesa. A ver si tengo un hueco algún día y lo escribo. Sobre las curvas, ¿no? También más que temas, digamos, clásicos, ¿no? Este sí que lo fuimos a Barcelona a ver a Raquel un verano y visitamos el Parkway
Y entonces Salvador, y bueno, y le estuvimos contando lo de las catenarias a los niños, que a Gaudí le gustaban mucho las catenarias, y esa se fue idea de Salvador. Me dijo, mamá, ¿por qué no escribimos un cuento? Escribimos eso, plural majestético, porque lo escribí yo, pero ¿por qué no escribimos un cuento explicando qué son las catenarias para todos los niños, todas las niñas, a partir de Gaudí? Pues la historia de Kepler y las sandías, de cómo hay que apilar las esferas para que el hueco que quede entre ellas, siempre va a quedar hueco, que sea lo más pequeño posible, ¿no? De forma óptima. Eso es una conjetura que ha estado un montón de años, no sé si 300, 400 años, sin resolver, o sea, sin demostrar, porque Kepler tiene una historia muy bonita asociada, os la leí, ¿vale? La historia de quién fue el primero que se preguntó cómo había que apilar las esferas, lamentablemente fue en la guerra, una guerra. Las guerras siempre propician muchos descubrimientos. La pena es que lo propician para hacer más daño, pero bueno, ya luego nos lo quedamos también para hacer cosas buenas. Y bueno, era esa la forma óptima, que es la que tienen los fruteros, para poner la sandía, pero hasta 1900, no sé si en el año 2000, era en los 2000, se demostró, le dijimos a los fruteros, así se pone la sandía. Y nosotros llevamos siglos haciéndolo, pero no lo habéis demostrado, ¿no? Pues esa es la conjetura de Kepler, y ahí vienen también muchos ejercicios para ver si las ponemos así, cuántas caben, si las ponemos así, no sé cuánto, dependiendo de los pisos que los ponga, que es una actividad para hacer muchas cuentas, pero jugando con las sandías. Y de hecho, este año se han entregado las medallas Fields, que son, dicen, como los premios Nobel, y la segunda mujer de la historia que la consigue, la primera fue María Mirzakhani, Marina Vyazovska, pues ha conseguido una medalla matemática ucraniana, se le ha concedido este año una medalla Fields por un problema como el de la sandía, pero en dimensiones más grandes. Ahí no voy a entrar, ¿vale? Crecimiento exponencial, voy a ir a ver si llego a los grafos. La historia del ajedrez, no sé si la han contado, bueno, la historia, la leyenda, de pongo un granito de arroz en la primera casilla, no la voy a contar porque si no me enrollo, pero... y eso les llama mucho la atención, ¿no? Pues cuando se habla de crecimiento exponencial no parece que crezca tanto, es cuando empezó la COVID. Esto es un crecimiento exponencial de 2, ¿no? Primero del doble. Yo me acuerdo en enero de 2020, pues cuando empezó la COVID y se publicó que el número de reproducción básico de la COVID era 2,5, o sea, más rápido, crece más rápido que el arroz en el tablero del ajedrez, pues yo dije, wow, la que se va a liar. Digo, pero están en China. Síganme para más consejos de futuro. O sea, dije, hostias, bueno, dije, cáspita, 2,5, se va a liar muy gorda en China. Eso es lo que yo predije, ya veis que me va muy bien. Pero bueno, está bien. Sobre la importancia de los números primos y en general, más que nada, tenéis en el blog un montón de temas clásicos, también temas que son del currículum, ¿no? ¿Para qué sirve el máximo común divisor? ¿Para qué sirve el mínimo común múltiplo? Que son llamadas de currículum. Y sobre todo, como estáis viendo, que es lo que quería enseñaros, es que tengo unos dibujos chulísimos de Raquel García Olvera. El caso es que yo no había estudiado nunca grafos, o sea, yo cuando hice la carrera, la licenciatura, no estudié grafos. Lo estudié en mis cursos de doctorado, entonces yo nunca había hablado de grafos con nadie porque eso era de los cursos de doctorado. Era muy complicado. Pero, pues como mis hijos eran un poquito nerviosillos, cuando estábamos comiendo en una pizzería o algo, pues los poníamos a hacer cosas de grafos para que se tranquilizaran, ¿no? Lo normal. Y una vez fue el padre, eso, al César, lo que es del César, le dio a los pasatiempos estos que te ponen en un mantelito para los nenes, le dio la vuelta al mantelito y les puso un problema que ahora os voy a contar, y dice, a ver si hacéis esto. Y los niños se quedaron muy calladitos, muy paraditos, y empezaron a pensar sobre los grafos y a resolver muy bien algunos retos, ¿no? Y eso yo ya llevaba una libretilla en el bolso, y cuando los niños se ponían inquietos, digo, ¿queréis un grafo? Dice, sí, mamá. Pobrecitos. Luego vinieron los servicios sociales, no, mentira. Pero casi. Y le poníamos, ¿queréis grafos? Sí, sí, porque le llamaba mucho la atención jugar con los grafos, jugar con los puntos y la raya, porque claro, mis hijos no saben, bueno, ya se sabían hacer operaciones, pero con puntos y raya todo el mundo se atreve a jugar, ¿no? Y es un poco lo que decía que, aunque ya se ha ido el vicerrector, es matemáticas, necesitamos cambiar la imagen de matemáticas porque es como tradicional. Los niños desde muy pequeñitos, aunque no nos demos cuenta, se están empapando de una lluvia fina e invisible que es las matemáticas son muy difíciles, las matemáticas son muy difíciles. Y cuando tú vas a una clase de primero de primaria, a hacer un taller, te encuentras a un enanito, una niña así, que dice, yo es que soy muy malo con las matemáticas. Y digo, ¿tú qué sabes?
sea, si tú no has estudiado matemáticas, como si yo digo que soy mala jugando al cricket. Es que, bueno, igual soy una crack, bueno, no lo creo, pero da igual, o sea, no lo sé, yo nunca he jugado al cricket y tú nunca has hecho matemáticas. Pero eso no es que no les gusten, es que tienen ansiedad. Ansiedad que de hecho ya se ha medido ¿cómo se llama? Con resonancias y tal, ya se han medido. Los niños cuando dicen vamos a hacer un vamos a hacer un trabajo no sé cuánto de otras asignaturas no pasa nada. Cuando se les dice vamos a hacer un problema de matemáticas, se encienden áreas del cerebro asociadas al dolor. Es muy triste. Es algo terriblemente triste, porque las matemáticas es una de las obras humanas más bonitas que existe, uno de los juegos más bonitos y más maravillosos que existe, que se asocie al dolor. Y luego para que lo que viene, bueno, esto es experimentos que se han hecho de verdad con escáneres craneales, es el momento en el que le dices que van a hacer matemáticas, porque cuando están haciendo matemáticas, empieza, claro, con unas cosas que pueden hacer y tal, esas áreas se apagan. O sea que el miedo es previo, es no voy a saber hacer matemáticas, ¿no? Entonces eso es no sé por qué estoy diciendo esto, pero eso es lo que habría que cambiar. Hace poco leí una entrevista de la COTEC, no me voy a acordar del nombre, pero a un experto en innovación y en innovación de empresas, no de educación, perdón. No me acuerdo del nombre, pero lo puedo poner en Twitter. Decía cómo se sabe, ¿no? Cómo descubrir el talento de los niños, ¿no? Las aptitudes de los niños y las niñas en la enseñanza primaria, quiénes van a ser buenos en carreras de STEM, ¿no? Y decía, tienes que ver sus notas de matemáticas. Y decía, bueno, ¿y cómo detectamos el talento de los niños y las niñas que van a ser creativos para las humanidades y las artes? Dice, tienes que ver sus notas de matemáticas. O sea, que la aptitud con P para las matemáticas, según este experto, me cargo el florero seguro, me voy a quedar aquí por la cámara, se mide con la aptitud que tienen para las matemáticas, porque ser bueno para las matemáticas, o sea, tener aptitud para las matemáticas es ser creativo, ser arriesgado, crear, y eso es bueno para las STEM, para diseñar un puente, o para ser un creativo, o sea, una persona que es para estudiar arte o literatura. Bueno, pues el caso, que no sé por qué me he venido aquí, pero ya sigo, le digo, bueno, si mis hijos entienden de grafos, claro, mis hijos resolvían las cosas, a mis hijos les gustan y son tan buenos, ¿por qué no hablamos de grafos a los niños? ¿No? Yo ya había roto, digamos, había pasado esa línea roja de que era curso de doctorado, mis hijos hacen grafos. Y lo hacen súper bien. Y yo decía, es que mis niños son muy listos, porque mamá es matemática, y papá es matemático, y mamá, como no sabe hacer madeleine, está todo el día enseñándoles matemáticas a los niños. Vamos a probar con otros niños. Así que nos fuimos bueno, no he dicho todavía lo que es un grafo, pero yo creo que ya se sabe. Un grafo es un objeto matemático formado por dos conjuntos, un conjunto de puntos, o vértices o nodos, con que representamos a los objetos que queremos estudiar, ¿no? Que queremos representar para modelar el problema. Pues aquí hay un grafo, cada uno de ustedes son un punto, ¿no? O sea, los grafos existen aunque no los dibujemos, están en el aire como el amor. Pues cada uno de ustedes son un grafo y ahora digo, bueno, yo puedo representar aquí las relaciones sociales, digo, dos de ustedes van a estar unidos por una raya, que en realidad no se llaman rayas, se llaman aristas, o enlaces, aristas le llamo yo. Voy a unir a dos de ustedes si cada uno conoce el número de teléfono del otro, ¿vale? Y eso me daría una imagen social de lo que pasa aquí, y de hecho los grafos son, o sea, los grafos más conocidos en nuestro día a día son las redes sociales. Hay redes como Facebook, que para los más jóvenes, preguntarle a vuestros abuelos, que es Facebook, donde la relación es, yo tengo Facebook, como ya era de esa abuela. Muchas gracias. Dice, Facebook cada vez tiene menos usuarios. Te estás muriendo. Perdón por el humor negro. En Facebook la amistad es en los dos sentidos, y luego están las otras redes sociales como TikTok, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, donde tú sigues a alguien, tú te suscribes a un canal. También son grafos, lo que pasa que no son rayas, son flechas, pero también son grafos. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ir a la clase de mi hijo Salvador. Digo a la maestra, ¿me deja por favor que pruebe con los grafos? Y fui a probar con los grafos. Esa foto me la mandó ella. Esa foto es de cuando yo ya me había ido y era la hora del recreo, los niños seguían pintando grafos. Hay más, esta la he puesto porque está mi niño, pero las demás seguían ellos estaban en la pizarra, porque para eso era su mamá la que había dado la charla.
pero en las mesas seguían trabajando, pintando grafos. Y descubrí dos cosas ese día. Primero, que a todos los niños les gustan los grafos, y lo segundo es que mis hijos no son tan listos. Todos los niños eran listos, todos los niños razonaron muy bien sobre grafos, algunos mejor que mi hijo. ¿Vale? Entonces digo, ¿por qué no se le enseñan grafos a los niños? Pero desde muy chiquitos, o sea, que pinten puntos y rayas y que piensen y que razonen y que estimulen ese talento que no nos van a, creo, sustituir las máquinas, que es la intuición y la lógica y pensar. Ahí todavía no hay ninguna máquina que nos gane. Hacer multiplicaciones y divisiones, sí. Desde hace muchos años, de hecho, se llama calculadora, ¿no? Pero a pensar, a razonar, a usar la lógica, ahí no nos ganan Y el aprender a razonar, a entender cuál es el problema, a entender qué tipo de solución quiero, qué es lo que necesito saber, sirve para grafos, para resolver el problema de grafos de matemáticas y para la vida en general, ¿no? Para organizar tu vida, o sea, la vida, lo digo en serio, absolutamente en serio, para analizar bien los problemas, tratar de resolverlos, ver cuáles son las posibles soluciones, ver que parece tan mala tampoco lo es, esto es para los más estresados como yo, tampoco es tan malo en el peor de los casos, no te estreses, déjala al plazo y para las humanidades, es que estoy de acuerdo en eso, es que saber estructurar tu cabeza sirve para todo en la vida. Bueno, pues el primer problema, ese día les conté el problema de los puentes de Königsberg, que supongo que mucha gente lo conocerá, ¿no? Que es el problema, que este problema se cuenta en todos los libros, yo creo que el problema de grafo más mainstream, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y por si alguien no lo conoce, lo cuento rapidito, para los que sí lo conocen, digo, mira, pues esta era la ciudad de Königsberg en el siglo XVIII, cuando se planteó el problema. Este es el río Pregel, bueno, esto es una ilustración preciosa que hizo Raquel del problema de los puentes de Königsberg. Este es el río Pregel, había 7 puentes en aquella época. Königsberg entonces era una ciudad prusiana, en la actualidad es una ciudad rusa, después de la Segunda Guerra Mundial, se llama Kaliningrado, por si queréis mirar en Google Earth los puentes y el río Pregel, ahora se llama el río Pregolia, pero si buscáis Kaliningrado, bueno, si pone puente de Königsberg te va a decir Kaliningrado. ¿Vale? De hecho, ahora que Rusia desafortunadamente que está siempre en nuestras noticias, si miráis el mapa de Rusia, iba a decir un atlas, ¿sabéis lo que es un atlas, lo más jovencito? Sí, ¿no? En un atlas, a mí es que me encantan los atlas, tengo varios, y me sigo comprando atlas, que son muy bonitos. Si lo miráis en el atlas o en Google, veis el mapa de Rusia, pues se ve que hay un mazacote aquí muy grande, que es toda Rusia entera casi, y luego hay una manchita aquí que está separada un poco al noroeste. Pues eso es Kaliningrado, la manchita que se separa de todo Rusia, eso es Kaliningrado, es Rusia, ¿eh? Y ahí está esta ciudad. Bueno, pues la pregunta que se hicieron en aquel momento era, ¿tú puedes salir de tu casa en Königsberg, darte un paseo por la ciudad pasando por todos los puentes y volver a tu casa? Pasando por todos los puentes una vez y solo una. Ese es el problema. O sea, tú sales de tu casa, puedes vivir en el norte, hay 4 zonas, norte, sur, la península y el este. Pues tú vives en el este y la pregunta es, ¿puedes dar un paseo por todos los puentes, pasando por los 7 puentes de Königsberg sin repetir ninguno y volver a tu casa? Ese es el problema. ¿Sí? Y este es el primer problema que sepamos en nuestra cultura, no sé si en otras culturas hubo un problema anterior, de que tenemos constancia o que reivindicamos los que hacemos teoría de grafos como el primer problema de la historia que se modeló usando un grafo, porque los grafos lo que sirven, los puntos y rayas, es para eso, para coger problemas reales, transformarlo en problema de puntos rayas, resolverlo y luego traducir a la realidad. Y fue Leonhard Euler, uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, el que pintó el primer grafo. Ese es el primer grafo que se pintó, que sepamos, en la historia, lo pintó Euler, bueno, esto lo pintó Raquel, pero como ese era el grafo, y ahora el problema de los puentes de Königsberg se traduce o se modela como diciendo, ¿eres capaz de dibujar ese grafo sin levantar el lápiz del papel? Porque claro, levantar el lápiz del papel equivale a volar, no se vale volar, ¿vale? ¿Puedo pintar ese grafo sin pasar 2 veces por la misma rayita, sin pintar 2 veces la misma línea y sin levantar el lápiz del papel, empezando y terminando en el mismo punto? ¿No? Esa es la pregunta de los puentes de Königsberg. Y bueno, yo se los dejo a los niños que lo piensen y tal, aquel día,
También a mis estudiantes, esta es una asignatura, yo doy teoría de grafos en la universidad, en informática se da en segundo año, ¿no? En segundo curso del grado se estudia una asignatura que se llama teoría de grafos, y también lo pongo el primer día que damos el tema 5, que es transversalidad, y mis alumnos, pues, si me han escuchado, yo decía, pintar, coge un papel, pintar, leche, pintar, ¿se puede, no se puede? Pues nunca, la única pregunta que me hacen, esto no entra en el examen, ¿verdad? Digo, no entra en el examen. Pero en la clase de quinto hubo un niño que no era mi hijo, que me dice, no se puede, y me da mucho coraje. Porque mi alumno dice, no se puede, porque no me sale, eso no es una demostración. Porque entonces no se puede subir al Everest porque a mí no me sale, ¿no? O sea, no es una demostración que a ti no te salga, no, hay que demostrarlo. Y digo, y el chiquillo este de quinto dice, no se puede y me da mucho coraje. Digo, ¿pero qué te da coraje? Dice, fíjate aquí, tú imagínate que vive en el norte. Por un puente te sale del norte, por otro vuelve y por el otro sale. ¿Y ahora cómo vuelve a tu casa? Dice, si fueran 4, puedes volver a tu casa. Y yo estaba allí, pero absolutamente, ¿cómo se dice? Absorto, o sea, anonadada, digo, no me lo puedo creer. O sea, un niño de quinto primaria dice, y aquí también me da mucho coraje, porque hay 5. Ahora, tú te vas de aquí, sale, entra, o sea, perdón, me he liado. Sale, vuelve, sale, y ahora ¿cómo vuelve a tu casa? ¿Falta una raya o sobra una raya? Bueno, pues aquel niño de quinto, de primaria, no lo estaba diciendo con el lenguaje que solemos decir, pero acababa de denunciar el teorema de Euler. Porque lo que Euler demostró, lo que le molestaba a aquel chiquillo, es que el número de líneas que salían de los nodos, de los vértices, era impar. No lo digo así, porque si no yo cojo a mi niño y digo, niño, vamos a otro colegio. ¿No? Que hay un malaje. No lo dijo así porque no tenía, pero estaba enunciando el teorema de Euler. A él lo que le daba coraje es que el número de rayitas era 3, si fuera 4, era 5, si fueran 6, que fuera impar. Y ese es el teorema de Euler. O sea, él no lo demostró porque entonces hubiera dejado yo las matemáticas, me hubiera comprado una vaca, me hubiera ido al campo y luego hubiera vendido la vaca, no sé qué hace con una vaca, la verdad. Ese es el teorema de Euler. Lo que demostró Euler es que eso se podrá hacer si, solamente si, de cada vértice, el número de rayitas que sale de cada vértice, que nosotros ya le llamamos la valencia de los vértices, o el grado de los vértices, me gusta más lo de valencia porque es un homenaje a que vienen de la química, ¿no? De los primeros grafos también se usaban en química, tienen que ser pares, y en los puentes de Kennebec son todos impares. En el momento de que haya un vértice impar ya no se puede, ¿vale? Entonces ahora aquí ya se puede jugar mucho con los niños por decirle, si hay, aquí no se puede, si hay un vértice, pero si hay 2 vértices pares, ya no me voy a entretener mucho en esto porque si no, no me da tiempo, si hay 2 vértices impares nada más, sí se puede, pero no puedes volver a tu casa, en el sentido, puedes hacer el recorrido, pero terminas en un sitio, empiezas en un sitio y terminas en otro de la ciudad. Si hay 2 vértices impares, y si hay más vértices impares es imposible, aquí hay 4. ¿Vale? Entonces yo le digo, ¿qué pasaría si solo hay un vértice impar? Porque si hay 0 vértices impares, o sea, si todos son pares, se puede hacer el recorrido empezando y terminando donde tú quieras. Si hay 2 vértices impares y solo 2, se puede hacer el recorrido, pero te tienes que quedar a dormir en casa de un amigo, ¿vale? Porque no llegas a tu casa. Y digo, ¿y si hay uno? Pensadlo, pintadlo. Y ya tenía el niño entretenido toda la mañana, porque es imposible dibujar un grafo que solo tenga un vértice impar, ¿vale? Eso supongo que en la formación ya lo veis. Y todo ese tipo de cosas empiezan, ¿y tú qué sabes? ¿Tú lo has probado todo? No, porque los niños son escépticos hasta que nosotros no los cargamos. Y digo, que no se puede. Y dice uno, yo lo he conseguido. Y digo, está mal. Y vas para allá y dice, es verdad, está mal. Y dice, espérate, no sé cuánto. O sea, esas simplemente, claro, pueden tocarlo. No necesitan, es que a mí se me dan las divisiones, me da igual. Pintas puntos y rayas, ¿no? Y están haciendo matemáticas, claro que están haciendo matemáticas. De forma de incógnito, ¿no? Bueno, perdón. Vale, sí. Este es otro problema que yo le cuento a los niños, y este es el primer problema que yo les pongo. Eso es un problema, no hace falta que lo lean, ¿eh? Yo lo voy a contar porque hay muchas letras chicas y da mucho coraje leer letras chicas. Pero el primer problema que yo le pongo todos los años a mis estudiantes el primer día de clase.
van a dar en segundo de grado teoría de grafos, en realidad, bueno, tiene otro nombre la asignatura, pero es teoría de grafos, y yo llego, me presento, hola, soy Clara, tengo mi despacho, este es mi horario de tutoría, pin, ¿no? Las coordenadas de la profesora que se dan el primer día de clase, y digo, y ahora vamos a hacer un problema de teoría de grafos. Y empiezan yo, ¿cómo hacer un problema? ¿No me has explicado nada? Digo, leyendo y pensando, porque eso es lo que es más importante para hacer matemáticas. Leer no descifrar, sino leer entendiendo y pensar, es lo único que necesitamos, y puntos y rayas. ¿Vale? De hecho, lo de pensar y leer, tengo el año pasado, el otro no me acuerdo ya, porque se me mezclan las cosas, una alumna mía muy brillante vino a preguntarme un problema a las horas de tutoría en mi despacho y dice, Clara, es que este problema me echa una mano. Y como la conozco, va a clase y sé cómo respira, o sea, sé que es una chica bastante brillante, y digo, ¿la has leído? Y dice, sí, claro, digo, dice, pero es que no sé cómo plantear el grafo y tal, claro, como es de matemática discreta, sabe que tiene que hacer un grafo. Y digo, léelo, y se pone a leer, dice, es que no sé cuáles serían los vértices, digo, léelo. Y dice, ah, claro, los vértices son estos, no sé qué, no sé cuánto, claro. Entonces, ¿qué necesito? ¿Saber si es que es hamiltoniano? Digo, léelo. Dice, ah, espera. Entonces, cuando acabó, hizo el problema, ella sola allí delante de mí, dice, muchas gracias. Digo, la próxima vez me avisa y te mando un audio. Léelo, léelo, léelo. O sea, yo no había intervenido, no había hecho gala de mis conocimientos matemáticos. Yo había estado repitiendo, léelo, léelo, léelo. Y ay, gracias, digo, vale, pues voy a poner un audio en la enseñanza virtual. Cuando vayáis a hacer un problema, os ponéis esto al lado. Léelo, léelo, léelo. Y hombre, hay gente que lo puede leer 20 veces y no, pero esta chica, yo sabía que se iba a sacarlo. Bueno, pues vamos a leerlo. Pues yo le digo a mi alumno, esto se puede leer, hay que leer y pensar. Eso es lo fundamental en la carrera de matemáticas, saber leer y saber pensar. Hay que leer mucho, mucho, mucho. Y que hay que entrenarse leyendo, pues, Harry Potter, manga o libros de lo que quieras, pero leer, ¿vale? Bueno, pues este es el primer problema, es que siempre les cuento, digo, Alicia y Blas son una pareja que asisten a una fiesta, ¿no?, donde han quedado con otras 4 parejas, ¿vale? O sea, 5 parejas quedan en un sitio, en un restaurante, quedan para cenar, por ejemplo, ¿vale? Entonces van llegando todas las parejas y cuando llegan pues se saludan porque son gente educada, se han quedado con sus amigos. Y se saludan pues de la forma que, bueno, que más o menos utilizamos aquí en este país, ¿no? O dar la mano o das un beso o 2 besos, ¿no? Nosotros damos 2 besos. Hay gente a la que le dan la mano, hay gente que le da besos, ¿no? Depende de, pues, de lo besucona que tú seas o de que no, o si estamos en pandemia, pues, ¿no? Sí. Tal, lo normal, ¿vale? Está ahí todo normal. El caso es que en un momento determinado de la cena, Blas, la pareja de Alicia, dice, vamos a hacer un juego, ¿no? Lo estoy novelando un poco. Vamos a hacer un juego. Ahora quiero que cada uno de vosotros penséis a cuánta gente le habéis saludado con un apretón de mano. O sea, todos se han saludado. No hay nadie que estuviera enfadado con nadie, todos se han saludado. ¿Vale? Pero hay gente que a lo mejor no ha dado ningún apretón de mano porque ha dado solo besos. O hay alguien que todo lo que ha dado han sido apretón de manos porque está resfriado o porque no le gusta dar besos, que también está en su derecho, el chiquillo o la chiquilla. Hoy hay uno que a uno le ha dado besos, no sabemos qué ha pasado. Entonces, los otros 9, porque son 5 parejas, los otros 9 se ponen a pensar, Alicia entre ellos, a cuánta gente le he dado un apretón de mano, ¿no? O cuánta gente no he saludado con un beso, ¿no? Porque sí que ha saludado a todos, a los que no les da la mano les da un beso. Y lo ponen en un papelito, lo meten en una bolsa, lo mezclan, y ahora Blas los mezcla para no saber quién ha puesto cada papelito, los abre sobre la mesa los 9 papelitos y los 9 números son diferentes, nadie ha repetido números, han puesto 9 números diferentes. Y la pregunta es, ¿a cuánta gente le ha dado la mano Alicia? ¿Vale? Como no me quiero pasar de tiempo porque sé que hay un agape, voy a contestar las 4 preguntas que me hacen mis alumnos. No es un troleo. Sí tiene solución. No nos faltan datos. Y no entra en el examen. ¿Vale? Esas son las 4 preguntas. Y ahora vamos a pensar, porque esto me gusta enseñarles el problema porque además, aparte de que es un problema chulo como se resuelve con grafos, con puntos y rayas, es un poco, esta es la filosofía de las matemáticas, no es coger un problema y resolverlo. Se parece más a ser un detective
que hacer una persona que hace cuentas. Como yo decía esta mañana laboral, digo, ¿te imaginas que yo digo, soy matemática y tú anda que no haces tu cuenta? Digo, eso es tan inteligente como conocer a Pablo Picasso y diciendo que tú no limpias brocha. Pues claro que limpia la brocha. Cada vez que acaba de pintar, supongo que limpiaba la brocha, pobrecito, pues ya limpia poca brocha, en verdad. Pero mi trabajo no es hacer cuentas. Y el de Picasso no era limpiar brochas. ¿Vale? Limpiaba sus brochas, sí. Y también me sale Ferradrià, porque no estoy muy puesta en la alta cocina. Ferradrià no se dedica a cortar juliana. Anda, que tú no cortas cebolla. Pues a mí no me digan de que tú no haces cuenta, ¿no? Pues hago cuenta como uno limpia brochas y como otro cortan juliana. Mi trabajo es la creatividad. Es pensar y resolver problemas. Ese es mi trabajo. Vamos a ser creativos. Vamos a entrar en la escena del crimen, ¿no? Así, en plan detective. Vamos a ver las pistas que nos han dejado. Y la pista más llamativa es que los 9 papelitos son diferentes. Sí, vamos a adivinar qué papelito echó Alicia en la bolsa, pensando y razonando. Y yo no quiero meter versión, pero los niños lo hacen, ¿eh? ¿Qué números habían puesto en aquellos papelitos? El número más pequeño que pudieron poner, ¿cuál fue? Pensad que voy a beber. 0. Una persona, el besucón del grupo, o la besucona, que no le dio la mano a nadie. Y si eran 10 personas, el número más grande, ¿cuál pusieron? ¿Cuál fue? No. ¿Quién ha dicho 8? O nada. ¿Vale? Sí, es 8. Normalmente los niños chiquitillos dicen 9, porque como son 10 personas, como máximo tú saludas a 9. Pero luego le digo, no, 1 sobra. Y alguien dice, el 9 sobra. 8. Porque tú no llegas y le das la mano a tu pareja. Si algún malaje pone 9, es que ha llegado y le ha dado la mano a su pareja. Y tú no llegas a una fiesta y le das la mano a tu pareja. No, tú lo traes saludado de tu casa. O no, porque viene enfadado. Pero no llega y dice, hola, ¿qué tal? A tu pareja. O sea, que nadie le dio la mano a su pareja. 9 es imposible. Pues aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 8, 9 papelitos. Ya sé, sin despeinarme, simplemente pensando un poco, y eso lo sabe todo el mundo, que nadie le da la mano a su pareja. Eso no es teoría de ecuaciones diferenciales. Nadie le da la mano a su pareja. Ya sé los 9 papelitos que había allí, los 9 números. Del 0 al 8, nadie pudo poner otro número diferente, y hay 9, pues esos son. Y ahora vamos a sacar el grafo, ¿no? Porque yo vine aquí a hablar de mis grafos. Pintamos el grafo, sabemos dónde está Blas, no sabemos cuánta gente saluda a Blas porque él nos rellenó el papelito. Y luego ponemos los 9 papelitos, del 0 al 8, y ahora vamos a tratar de adivinar cuál fue el que dio Alicia. Y para eso vamos a pintar un grafo. Los vértices son esos, que son Blas y los 9 papelitos. Y ahora, ¿cuáles son las aristas, las líneas que vamos a usar para unir a los 2 puntos entre sí? Bueno, pues voy a unir a cada punto, a cada papelito, con aquellos a los que le dio la mano. Y entonces mi alumno me dice, ¿y tú qué sabes que le dio la mano? Digo, bueno, yo lo voy a intentar. Voy a intentar deducir quién le dio la mano a quién. Deducir. Entonces voy a empezar por el 8, porque Blas también a lo mejor tiene 8, pero no sé, Blas no tengo información sobre él no ha jugado, él es el adivinador. Voy a empezar por el 8 y voy a pintar todas las rayas, todas las líneas que salgan, todas las posibles líneas que salgan del 8, y luego si alguna sobra, como antes, con algún criterio, pues la quitamos. Entonces voy a pensar, ¿el 8 le pudo saludar a Blas dándole la mano? Sí, en principio sí, no hay nada que lo impida. Me he hecho un spoiler. ¿El 8 le pudo dar la mano al 0? No, porque el 0 no le dio la mano a nadie. ¿El 8 le pudo dar la mano al 1? Sí, y al 2, y al 3. Al único que sabemos que seguro no le dio la mano es al 0, porque el 0 no le dio la mano a nadie. Pues todas esas rayas son las posibles rayas que pueden salir del 8, todas las aristas. ¿Cuántas hay? 8. Bingo, sí sé a quién le dio la mano al 8. A todos menos al 0. Si el 8 tuvo que dar 8 veces la mano, se la tuvo que dar a todos menos al 0. O sea, sí que sé a quién le dio la mano el 8. Y sé más cosas. ¿Qué más cosas sé? ¿Tú? ¿No es que ha dicho el del 8? ¿Por qué el 8 no le dio la mano al 0? Porque es su pareja. Porque es su pareja. O sea, que ya he deducido que a quién le dio la mano al 8 y también sé quién es la pareja del 8. Porque el 8 no puede ser la pareja de Blas porque le ha dado la mano. Ni en la pareja del 1, ni en la pareja del 2, ni ninguno. O sea, sé quién le dio la mano
y sé que vino con el 0. O sea que ni el 8 ni el 0 son Alicia. 2 sospechosos menos, ¿vale? Porque esos vinieron juntos y esto es del siglo XIX, no había poliamor ni esa historia, ¿vale? Ahí no estaba Alicia, esa pareja llegó junto, ¿sí? Vale, pues ahora voy a hacer lo mismo con el 7. El 7, ya ni el 8 ni el 0 son Alicia, ¿eh? ¿El 7 le puede dar la mano a Blas? Pues sí, en principio. ¿Le puede dar la mano al 0? No. ¿Le puede dar la mano al 1? Tampoco. Porque el 1 solo le ha dado la mano a una persona y ha tenido que ser necesariamente el 8. Luego el 1 no le ha dado la mano al 7. ¿El 7 le puede dar la mano al 2? Sí, a todos los demás. Bueno, hemos puesto el 8 y el 0 en rojo para indicar que vinieron juntos. Pues aquí está 1, 2, 3, 7 líneas. Ya sé que le dio la mano al 7. ¿Y qué más cosas sé? Que ven que llegó con el 1. Porque el 7 vino con alguien al que no le dio la mano. Y él le da la mano a todo el mundo menos al 0. Y al 1, como el 0 vino con el 8, ya hemos dicho que aquí era el siglo XIX, el 8 venía con el 0 y no hay cosas aquí modernas, el 7 llegó con el 1. 2 sospechosos menos. ¿A qué es muy chulo? ¿Y a qué lo que estoy usando es sentido común? Pues eso es lo que hacemos los matemáticos todo el rato. Lo que pasa es que tenemos algunas veces unos ejercicios que necesitan más herramientas matemáticas, un poquito más complicadas, pero nosotros que queremos es resolver el problema, usando las herramientas que tengamos, en este caso el grafo. ¿Sabéis ya quién es Alicia o no? ¿Quién? El 4. ¿Vale? Porque ahora el 6 le puede dar la mano a todo el mundo, menos al 0, al 1 tampoco, ni al 2, porque el 2 ya ha saturado su valencia, o sea, ya tiene sus 2 líneas. Al 3 sí, luego el 6 le da, ponemos esto del mismo color, la mano a todo el mundo, ahí están las 6 rayitas, menos el 0, el 1 y el 2, uno de ellos es su pareja, él no la ha dado, tiene que ser el 2. Por la misma razón el 5 puede saludar a todos, menos cuando empiece ahora con el 5 no puede saludar al 3, porque ya tiene sus 3 aristas, luego el 5 venía con el 3 y Alicia era el 4. O sea, una cosa cuando te lo cuentan dicen, yo qué sé, eso es un troleo, eso no tiene solución, me faltan datos, digo, te falta leer, ¿no? Bueno, no lo digo así, pero lo pienso así. Digo, no, vamos a leer, ¿no? Con cariño y empatía. Hola, Alicia. Luego podéis sacarle más jugo a esto, depende de... O sea, aquí, Blas, ¿a cuánta gente ha saludado? Con la mano, ¿cuánta gente le da la mano a Blas? A 4. ¿Y Alicia? ¡Ay, qué bonito! Son los únicos que han coincidido. Son super crash, ¿no? ¿Son super crash o es una propiedad de todos los grafos? Pensadlo, ¿vale? Porque yo tengo que seguir para adelante. ¿Por qué se ha repetido Alicia y Blas? ¿Por qué han repetido? Pensadlo. Bueno, esto es, os voy a contar esto muy rapidito. Bueno, muy rapidito. Este es Jung Hat. Antes hemos hablado de Marina Viazovska, que es una de las matemáticas, la matemática ucraniana que se lleva una medalla Fields este verano. Y esta historia de Jung Hat es, las medallas Fields se entregan cada 4 años porque el Congreso Internacional de Matemáticas se celebra cada 4 años. Por cierto, me habían invitado este año y cuando me llegó la invitación dije, no me puedo creer que voy a ir a San Petersburgo al Congreso Internacional de Matemáticas. Y no he ido, porque a Putin se le ha puesto en el fosquito, ¿no? O sea que lo he hecho desde mi despacho, todo muy triste, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Se dan cada 4 años y entonces se dan 4 medallas Fields, una por año, ¿no? Como las Olimpiadas. Una ha sido Marina Viazovska, la de las esferas, y otro ha sido este chico, que es de origen coreano, pero que está, no recuerdo si está en Stanford o algo así, vamos, que no trabaja el chiquillo en una academia. Bueno, pues este chiquillo, que se ha llevado una medalla Fields, a la matemática, ¿no? A su proyección como matemático, cuando estaba en el instituto, dice, yo era muy malo para las matemáticas. Él quería ser periodista, porque era muy malo para las matemáticas y sus profesores no dudaban en recordárselo en cada clase de matemáticas. Y él quería ser periodista. Afortunadamente era tan malo que no le publicaban los artículos ni en el periódico del instituto. Digo afortunadamente para nosotros. Entonces este muchacho estaba como ahí como perdido. O sea, a mí lo que me gusta es escribir, ser periodista, ¿no? Y no me publican ni en el instituto. Y en matemáticas soy un desastre.
nunca. Estaba ahí el hombre que decía, no sé qué hacer, porque para periodista no valgo, matemática, ¿no? Un poco, digamos, como las temperaturas, ¿no? Que ya he dicho que este experto en empresas dice, no, la temperatura es la nota de matemáticas. Pero bueno, este hombre estaba ahí que nada. Y un día coge una revista y encuentra este reto. Eso lo ha contado él este verano en una entrevista, porque claro, las medallas Fields trascienden un montón, ¿no? Encontró este pasatiempos en una revista de divulgación matemática o de juegos o lo que fuera. Decía, eres capaz de usar, esta porción del tablero, ¿eh? En esta porción del tablero, o sea, no podéis usar todo el tablero de ajedrez, solo eso que está ahí. Tenéis esos 4 caballos y utilizando movimientos de caballo, que sabéis todo el mundo cómo se mueve el caballo, ¿sí? En una L, utilizando movimientos de caballo, eres capaz de cambiar las posiciones de los caballos blancos con la de los caballos negros, es decir, al final tienes que tener los 2 caballos blancos aquí abajo y los 2 caballos negros en estas 2 posiciones, solo usando movimiento de caballo y no puedes usar una casilla que esté ocupada, ¿vale? Si tú quieres hacer un movimiento y ahí hay un caballo, ese movimiento está prohibido. ¿Vale? Entonces él se puso a darle vueltas y le hizo muchas gracias y no le salía y se le ocurrió, dice, voy a pintar un grafo. Se ve que el chiquillo venía ya con, aunque no lo sabía su profesor de matemáticas, el chiquillo traía buenos genes, porque hay que ser muy bueno para que se te ocurra usar un grafo. Y bueno, supongo que le habían contado algo y el grafo que hizo fue el siguiente. Lo que hizo fue poner una casilla, o sea, un vértice del grafo, un nodo por cada casilla del tablero, del trozo del tablero, y ahora pintó un grafo uniendo entre sí 2 casillas si era posible saltar de una a la otra con un movimiento de caballo. ¿Vale? Dibujó los movimientos como posibles líneas en ese grafo. Entonces, pues, el 1 iría con el 5, el 5 iría, no sé con quién lo he puesto porque tiene, a ver, el 5 iría con el 7 con el 2. Si lo hacéis todos, los movimientos, poco a poco, que eso si los niños saben usar un caballo de ajedrez y no se lo enseña, pintan el grafo. Y sale eso y dices tú, ahora es más difícil todavía, porque ahora ahí no se ve nada. Bueno, pero es que los grafos son unos objetos matemáticos que lo único que indican es relaciones entre los puntos. No hay por qué dibujarlo de una manera u otra, lo puedes dibujar de muchas maneras. Y de hecho, pues hay toda una área de las matemáticas que, bueno, eso se llama graph drawing, que lo que se dedica es cómo hay que dibujar determinados grafos bien, ¿no? Sobre todo son circuitos eléctricos o son representaciones de cosas, ¿no? Pues este muchacho dice, esto sí, este grafo es este. Si lo desenredas, ese grafo, bueno, esto si queréis la diapositiva te las paso para el curso. Si lo desenredas, ese grafo es ese, es el mismo, créeme, ¿vale? Que soy una señora con gafas. Es ese mismo. Ahora tengo que ver dónde estaban los caballos. Entonces volvemos al tablero y en el caballo blanco y los 2 caballos blancos estaban en los nodos 1 y 5, ¿sí? Y los caballos negros estaban en los nodos 7 y 9. Pues vamos a nuestro grafo, ponemos el 1 y el 5, son, bueno, si os acordáis del grafo, el 1 y el 5, el 7 y el 9. ¿Vale? Vuelvo atrás y pongo ahí mis caballos. Y entonces ahora, ¿puedo mover en ese grafo sin poner 2 caballos en el mismo punto, cambiar los blancos con los negros? ¿Se puede? Sí se puede, usando el de arriba para sacar cosas. Y os he hecho un pequeño GIF, a ver si me sale, de cómo se consigue. Bueno, el GIF se lo he copiado a Jan Ha, no que a mí se me haya ocurrido. Y acabado. Subes el blanco y ya has cambiado la posición de los 2 negros y los 2 blancos. ¿Vale? Luego tienes que ver cómo se hace en el tablero. Y así fue como este chico decidió un día que a lo mejor se le daban bien las matemáticas, que a lo mejor se iba a poner a estudiar fuerte matemáticas, se puso a estudiar matemáticas y nada, tiene una medalla Fields. Las cosas que pasan. Voy a terminar ya. ¿Para qué sirven? Otra de las aplicaciones que tienen los grafos, sobre todo esto más para los niños, bueno, no solo de secundaria, también porque los niños ya están muy hiperconectados a las redes y tienen mucha información, les entra mucha información. Es para explicarle a los niños que, pues, por ejemplo, cosas que pasan en las redes, no cosas con puntitos y rayas. Y voy a explicaros muy rápidamente, porque ya es la hora del ágape, el espejismo de la mayoría, y yo se lo cuento a los niños así. Este grafo no es mío, o sea, no es mío, sí, lo es mío, lo he pintado yo, pero quiero decir, lo he sacado de un artículo de 2016 de Cristina Lerman y otros investigadores que publicaron este artículo, que es un artículo de investigación que se llamaba El espejismo de la mayoría, The Majority Illusion,
donde veían cómo se conseguía hacer este efecto que ahora os voy a contar en redes sociales, que era necesario para conseguir la ilusión de la mayoría. No, bueno, es también la ilusión de la mayoría, ¿no? Pero ilusión en español suena como, ¡ay, qué ilusión!, ¿no? El espejismo, ¿no? El engañar a la población. El espejismo de la mayoría es pensar, si lo queremos decir en una frase, es pensar que lo que piensan tus amigos es lo que piensa la mayoría. ¿Vale? Que tú vives en un entorno, te creas que tienes una cierta opinión sobre un tema y te creas que eso es la mayoría y piensas que a lo mejor tus amigos tienen una idea, con perdón, de mierda y piensas que, bueno, que son unas ideas de mierda, pero es lo que piensa la mayoría. ¿Vale? Y a lo mejor no es verdad, ¿no? O cuando vas a votar, tú votas y dices, ¿sabes tú cuándo va a ganar que yo he votado? ¿No? Y cuando llega la noche electoral dices, tu madre mía, ¿quién ha votado esta gente? Si yo no conozco a nadie que los vote, porque te has creído que tú, tu entorno, que todos pensáis o sois cercanos ideológicamente, es lo que piensa la mayoría, ¿no? Pues ese tipo de disgustos se explica muy bien con este grafo a los niños. O sea, aquí tenemos 14 vértices, este es del artículo de Cristina Lerman y et al. Y los demás, 14 vértices, y los niños hay 14 vértices, 14 amigos, que son muy amigos, bueno, una pandilla o un instituto, ¿no? Porque hay algunos que no son amigos. Digo, tenemos 14 miembros de un instituto, claro, son 14, son muy pocos, pero que se pone un instituto con 300 alumnos, pues no se ve la raya, ¿no? Entonces se hace con 14. Digo, aquí 14 personas de una determinada comunidad social, ¿no? Puede ser pues, un instituto o una red social o lo que queráis, un club de petanca, y resulta, digo, que las líneas ahora lo que indican es quién es amigo de quién, ¿vale? Los que están unidos con una línea que son amigos y que comparten sus opiniones. Bueno, pues vamos a pensar que de estos 14 hay 3 que piensan que la Tierra es plana. Pues, por lo que sea, no han visto un libro de ciencia en su vida, o yo qué sé, o han fumado algo que no debían, ¿vale? Si tú le preguntas, a nosotros como observadores externos nos preguntan qué piensa la mayoría, ¿qué diremos? ¿Qué piensa la mayoría? ¿Que la Tierra es plana o que la Tierra es esférica? Esférica, ¿no? Son 11 de 14 que piensan que la Tierra es esférica. La mayoría, los niños por muy chicos que sea, ven que la mayoría piensa blanco, que la Tierra es esférica. Solo hay 3 colgados que piensan que la Tierra es plana, ¿vale? Por poner un tema, una opinión, con perdón, otra vez de mierda, que, bueno, no nos afecta mucho, ¿no? Creo. ¿Sí? Vamos a ver, pero eso lo vemos nosotros muy claro porque nosotros no vivimos en esa burbuja social. Pero hay que preguntar, hay que ver, vamos a ver qué piensan o qué observan o qué perciben los que sí viven dentro de esa burbuja social. Todos vivimos en burbujas sociales. De hecho, vivimos en varias, ¿no? Depende de los entornos, ¿no? El entorno de trabajo, el entorno de la familia y tal. Vamos a ir preguntando, y voy a ir ya rapidito porque voy fuera de tiempo. Si yo le pregunto a este individuo, un individuo de 14, ahora voy a ir señalando los blancos, a ver qué ven los blancos, ¿vale? Un individuo de 14 representa, redondeando, un 7% de la población. Hay un 7% de la población que lo que percibe es que tiene, vamos a ver, tiene 3 amigos y 2 piensan que la Tierra es plana. O sea, lo que percibe un 7% de la población, asintóticamente, es que 2 de 3, es decir, el 66% de sus amigos creen que la Tierra es plana. Y hay que tener un ego muy fuerte para mantenerte. Tú al primero dices que no, hombre, que te pongo un documental, que no. Y empiezas a protestar, luego llega un momento que te cansas de luchar contra esa posición que va de la mayoría en contra de lo que tú piensas y te callas y dejas de divulgar, todo eso. Y puede ocurrir que en un momento determinado cambies, porque tú dices una opinión de mierda, con perdón, pero es que a lo mejor estoy equivocado yo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir iluminando. Estos 2, que representan aproximadamente un 14% de la población, vamos a fijarnos en este que tiene menos amigos, tiene 2 amigos, uno es terraplanista, el otro no, o sea que hay un 14% de la población aproximadamente que percibe que el 50% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. No es la mayoría, oye, pero es la mitad del pueblo, ¿eh? O sea, la mitad del instituto, la mitad del pueblo, la mitad de mi red social piensan que la Tierra es plana, ¿vale? O sea, que te puede entrar la dudilla, mira que sí es plana. Si sigo iluminando a individuos, todos los blancos, lo vamos a iluminar. Aquí tengo un 3, que son aproximadamente un 21% de la población. Me fijo en este que tiene 4 amigos y, 3 son terraplanistas. ¿Vale? O sea, que hay un 21% de ese pueblo, de ese instituto, de esa red social, que lo que observa, lo que percibe, y da igual que tú le digas, pero no lo ve, no lo ve. Y tú tampoco lo verías.
porque tú no estás ahí y el que está dentro de la burbuja es incapaz de verlo. No porque sea, es que yo tampoco veo lo que pasa en mi burbuja, de verdad. Pues lo que percibe es que el 75% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. Y oye, o tienes un ego a prueba de bombas, o hay muchas posibilidades de que tú puedas llegar a cambiar de opinión. Y no pensemos en adolescentes que con tierra plana, sino en gente muy formada que acaba tomando homeopatía para curarse un cáncer. Y son gente muy formada. Y tú, pero la gente, depende de lo que estén recibiendo. Pues la gente dice, ¿cómo votan a Trump? ¿Son imbéciles los estadounidenses? ¿O los brasileños por votar a Bolsonaro? ¿No lo ven? Pues a lo mejor no lo ven. A lo mejor son tan imbéciles como nosotros. Es decir, que no hay que decir que la gente es imbécil por las decisiones que toma, porque habría que ver qué decisión tomas tú con la información que te va llegando. No me puedo creer que haya tantos imbéciles en Estados Unidos, ni, por ejemplo, los antivacunas son imbéciles. ¿No? De hecho, si lo pensáis, si una antivacuna está en una burbuja de esta, lo que está tomando es una decisión razonable, racional. Si mi niño está sano, precioso, bonito, maravilloso, ¿por qué le voy a meter una vacuna si no le pasa nada y hay 75%, tu niño se va a morir? ¿No? Además, como dice una frase de ¿cómo se llama? David Broncano, de la Resistencia, no hace falta que vacunes todos tus hijos, solo a los que quieras, ¿no? Pues eso. Es muy difícil escapar de esa situación. Y ya, bueno, nos quedan unos blancos que se me ha olvidado señalar. Hay 5 blancos que no hemos señalado, que representan aproximadamente un 36% de la población, que ¿qué perciben? ¿Cuántos amigos suyos son terraplanistas? El 100%. Hay un 36% de esa población que percibe que el 100% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. Y ahí ya el ego tiene que ser a prueba de misil nuclear, o sea, es muy difícil. ¿Qué tienen de especial esos puntos terraplanistas? Evidentemente, no son 3 puntos, no pintas un grafo, coges 3 puntos y esos son. Esos puntos están muy bien elegidos y esos son los 3 sensores o los 3 influencers de la red. ¿Se pueden detectar influencers de la red? En un ratito, ¿vale? Es hacer una media aritmética. Hombre, si la red tiene millones de usuarios, igual tarda unas horas, ¿vale? Pero la cuenta es una media aritmética. Y yo detecto quiénes son los influencers. Entonces, si yo consigo que los influencers, le llamamos sensores, pero yo creo que es más coloquial, influencers. Si los influencers de una red lanzan todos a la vez un mensaje, consiguen que el resto perciba que eso es lo que piensa la mayoría. Y que aunque sea una opinión deleznable, homófoba, racista, machista, muerte, yo lo veo que eso es una opinión de mierda, pero es que es lo que piensa todo el mundo. ¿Vale? Bueno, pues con pero también se puede usar para cosas buenas, que no quiero dejar con esas caras. Esto se usó en 2009, en la epidemia de gripe A, con la alegría. En la epidemia de gripe A del 2009 se usó en Harvard, lo utilizaron dos sociólogos, Christakis y Fowler, para detectar a los sensores para detección temprana de la llegada de la gripe A Harvard. Si hay una epidemia, por ejemplo, en China, y una matemática muy lista te dice, uy, pero están en China, no va a llegar. Pues tú pasas de esa matemática tan lista y dices, yo voy a monitorizar. Buscas a los sensores de la población, que en el caso de una epidemia no son los influencers que salen en la lista Forbes, sino son las cajeras de supermercado, los cajeros de supermercado, enfermeros, maestros y gente que trabaja con mucha gente, y los monitorizas. Y posiblemente ellos van a enfermar. La enfermedad va a llegar a través de ellos, porque son los que tienen más contacto. Entonces, si ellos están monitorizados y tú detectas que ha llegado alguien a San Cristóbal de la Laguna con la enfermedad, haces ¡bum!, confinamiento. Si tienes vacuna, vacuna, pero si no, confinamiento. Y eso es lo que hicieron en 2009, es monitorizar a los sensores de la Universidad de Harvard y, efectivamente, de los sensores monitorizados, los que enfermaron de gripe A, que no enfermaron todos, pero los que enfermaron de gripe A 14 días antes que los no influencers que enfermaron de gripe A. ¿Para qué sirvió ese año? Para nada, porque estaban haciendo una prueba. Pero eso te da 14 días de margen de atención temprana. Si un maestro, si un enfermero, si un cajero de supermercado tiene COVID, o bueno, COVID ya estamos vacunados y tal, tiene una enfermedad, es que ya está llegando y te da pues tiempo a un confinamiento, lo que sea. O sea, esa es la parte positiva, y la parte positiva es que si tiene una empresa, pues le manda a los sensores un regalito y te hacen publicidad gratis. Y nada más. Si queréis, voy ya fuera, uy, perdón.
Tengo un libro, también tengo también de matemáticas generales, pero para los más pequeñitos, Raquel y yo muy rápido hemos hecho también Mati y los matemonstruos, donde por supuesto hay un grafo, que son monstruos, cada uno con su nombre. Él se llama Toski, de Kuratowski, que mucha gente me ha dicho, ¿cómo es rojo le ha puesto Trotsky? No, Trotsky no, Toski, de Kuratowski. Y donde se habla pues de Euler, de los grafos y de otras matemáticas que puedan enseñar a los niños que los matemáticos no somos gente que solo hace cuentas, como Picasso no era un señor que limpiaba brochas. Muchas gracias.